Bajo las arenas eternas de Egipto, en una tumba sellada durante más de 4000 años, los arqueólogos han desenterrado un secreto que nadie esperaba. No se trata del ajuar de un faraón ni de los tesoros de una reina, sino del lugar de descanso de un antiguo médico. A diferencia de cualquier hallazgo anterior, este sitio no estaba repleto de joyas o estatuas, sino de un completo conjunto de herramientas médicas, perfectamente conservadas desde la antigüedad. Bisturíes tallados en bronce, extraños instrumentos quirúrgicos y jarras que aún contenían vestigios de antiguos remedios emergieron de la oscuridad. Este descubrimiento no solo obliga a reescribir los anales de la ciencia médica, sino que revela que los egipcios pudieron haber practicado cirugías tan avanzadas que rivalizan con técnicas que creíamos exclusivas del mundo moderno. No es el relato de un mito, sino la crónica tangible de un antiguo galeno cuyo oficio era tan respetado que sus herramientas fueron sepultadas con él, congeladas en el tiempo, hasta que su redescubrimiento conmocionó al mundo. La tumba, desenterrada en las arenas de Saqqara, perteneció a un hombre llamado Kar, un médico que sirvió a la élite del reino antiguo hace más de 4 milenios. Su lugar de reposo no estaba lleno de símbolos de guerra o conquista, sino de instrumentos quirúrgicos, la evidencia de que la búsqueda de la sanación ya era una habilidad de incalculable valor en un mundo donde la muerte parecía ineludible. Lo más sorprendente no es solo la presencia de estas herramientas, sino su sofisticación. Algunas, hechas de cobre y bronce, adoptan la forma de escalpelos y fórceps que reflejan los mismos instrumentos que los cirujanos utilizan hoy en día. Su diseño sugiere una profunda comprensión del cuerpo humano, de las heridas y la recuperación, de la vida que se balancea precariamente al borde del abismo. Imaginemos las manos que una vez los empuñaron, firmes, precisas, realizando procedimientos que nunca creímos posibles en la era de las pirámides. Estos descubrimientos no son aislados. En antiguos papiros, como el papiro quirúrgico de Edwin Smith, los eruditos han descubierto detallados escritos médicos de casi la misma época. Estos textos describen diagnósticos, tratamientos e incluso instrucciones quirúrgicas con una precisión asombrosa. En algunos casos, distinguen entre lesiones que podían ser curadas y aquellas que eran incurables, un enfoque metódico y científico que rompe el estereotipo de una medicina antigua guiada únicamente por la superstición. Pero la tumba de Kar plantea un misterio aún mayor. ¿Por qué una sociedad daría tanto valor al oficio de un médico como para enterrar sus herramientas preciosas y prácticas en lugar de legarlas a sus aprendices? ¿Fue este entierro un reconocimiento a una maestría personal, una habilidad tan única que sus instrumentos se consideraban una extensión de su propio ser? ¿O podría insinuar un ritual en el que el médico fallecido continuaría su labor en el más allá, atendiendo a los espíritus de los reyes y nobles que lo esperaban? El análisis reciente de las propias herramientas comienza a revelar sus secretos, hablándonos no solo de la ciencia de una era perdida, sino de la eterna lucha humana contra la mortalidad. Una batalla librada no solo con fe, sino con el afilado filo del conocimiento y el bronce. Un examen más profundo revela sorpresas aún más inquietantes. Hay rastros de desgaste que sugieren un uso repetido, casi rutinario. Algunos de estos instrumentos de cobre y bronce muestran marcas microscópicas de afilado, como si hubieran sido meticulosamente preparados para operaciones de una delicadeza extrema. Los académicos debaten acaloradamente su propósito. ¿Fueron concebidos para la cirugía, para una odontología incipiente, o quizás para las primeras y solemnes formas de embalsamamiento? Sin embargo, la posibilidad de que fueran utilizados en pacientes vivos nos obliga a confrontar una nueva y radical visión del antiguo Egipto. Una en la que el conocimiento de la anatomía y el arte de la curación estaban siglos, quizás milenios, por delante de lo que alguna vez creímos. Este descubrimiento no solo añade un capítulo a la historia, reescribe por completo los anales de la ciencia médica. Durante generaciones, los historiadores atribuyeron a Hipócrates de Cos y al mundo helénico el mérito de ser los pioneros de la medicina racional. No obstante,
Estas herramientas de metal silencioso sugieren que los egipcios podrían haber estado practicando una forma estructurada de ciencia médica más de un milenio antes. Espera, esto no es todo. La parte más importante comienza ahora y cambia todo lo que creíamos saber. Esto plantea una pregunta inevitable y vertiginosa. ¿Qué vasta cantidad de conocimiento de estas primeras civilizaciones se perdió en las arenas del tiempo solo para ser redescubierta milenios más tarde? Imaginemos la escena. En las entrañas de un complejo funerario, un médico se inclina sobre su paciente. La única luz es la llama vacilante de una antorcha, y en su parpadeo, los instrumentos de cobre arrojan destellos fugaces. A su alrededor, los cánticos de protección y los rituales mágicos pueden resonar en los pasillos de piedra, pero sus manos están firmes, su concentración es puramente humana. No está trabajando solo con la magia, está practicando la medicina, una disciplina que, a pesar de su entorno primitivo, nos resulta sorprendentemente familiar. La historia de estas herramientas es más que una maravilla arqueológica. Es un recordatorio de que la búsqueda por comprender, sanar y preservar la vida ha estado siempre en el corazón de la civilización humana. Incluso a la sombra de las pirámides, con la muerte y la eternidad como obsesiones culturales, los antiguos egipcios depositaron su esperanza en las manos de sus médicos. Y hoy, mientras esos mismos instrumentos resurgen de la arena, nos susurran a través de 4 milenios. La ciencia de la curación es tan antigua como la propia civilización. Pero las herramientas de un médico antiguo no son el único vestigio de la asombrosa sofisticación de estas primeras civilizaciones. En Karnak, uno de los monumentos más colosales jamás erigidos por la humanidad, los egiptólogos han descubierto algo que desafía la lógica. Una vez al año, solo durante unos breves minutos, un haz de luz solar atraviesa el complejo y golpea una puerta oculta con precisión quirúrgica. La alineación es perfecta, intencional, enigmática, y durante siglos nadie se percató de ello. Ahora, gracias a la arqueología moderna y a la tecnología de imagen de alta resolución, hemos desvelado un asombroso secreto celestial, incrustado en lo profundo de las antiguas piedras del templo. Una puerta que responde a los cielos. ¿Pero con qué propósito? Viajemos atrás en el tiempo, 4000 años, a una era en la que los dioses caminaban entre los mortales y el sol era mucho más que una fuente de luz. Era el ojo divino de Ra. Cada amanecer, un ritual sagrado. Cada rayo de sol, un mensaje divino. Los antiguos no se limitaban a venerar al sol, lo observaban, lo medían, comprendían sus ciclos con una precisión que hoy nos parece casi imposible. Lo integraron en la esencia misma de su arquitectura más sagrada, convirtiendo la piedra en un observatorio y un templo en un reloj cósmico. La búsqueda del conocimiento no se limitaba al cuerpo humano, sino que se extendía hasta el firmamento, en un intento por encontrar el orden divino en el caos del universo. En el corazón de la civilización egipcia latía una convicción fundamental. El universo no era un caos, sino un orden cósmico meticulosamente diseñado. Un orden al que llamaban Ma'at, y diseñaron su mundo entero en torno a él. En el centro de todo, el sol, Ra, el dador de vida, cuyo viaje diario a través del cielo era el drama supremo de la existencia. Y Karnak era el corazón palpitante de esa fe. Ocupando una extensión de más de 80 hectáreas, Karnak no es un solo templo, es un universo de piedra. Un complejo laberíntico, un bosque de pilonos colosales, columnas que aspiran a tocar el cielo, santuarios velados y obeliscos que perforan el firmamento. Su historia no se escribió en un día, sino que evolucionó a lo largo de 1500 años. Faraón tras faraón, desde el Reino Medio hasta la dinastía tolemaica, cada gobernante añadió su legado, participando en una suerte de relevo arquitectónico divino. Pero entre la grandiosidad que se ofrece a la vista, yace algo mucho más sutil e infinitamente más preciso. En el año 2023, un equipo de egiptólogos, bajo la dirección de la doctora Rosario Pinter, hizo un descubrimiento que alteraría nuestra comprensión del complejo.
Una entrada hasta entonces ignorada en el modesto templo de Ptah, uno de los recintos más antiguos de Karnak, reveló su secreto. Se alinea de forma perfecta con el sol, pero solo en un único y específico día del año, el solsticio de invierno, el 21 de diciembre. Es el día más corto del año, el punto de inflexión en la batalla anual entre la luz y la sombra. El instante en que la oscuridad, habiendo alcanzado su apogeo, comienza a ceder. En ese momento, el templo, silencioso y sumido en la penumbra, es atravesado por un único haz de fuego dorado, un rayo de luz que con precisión Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora ha estado oculto durante mucho tiempo, y muy pocos conocen la verdad. quirúrgica corta la oscuridad e ilumina el umbral por apenas unos instantes, antes de desvanecerse de nuevo en el silencio de la piedra. ¿Pura casualidad? En el antiguo Egipto, la casualidad era un concepto ajeno a la mente de los constructores sagrados. Esta alineación solar es solo una pieza más de un rompecabezas cósmico mucho mayor. Durante décadas, hemos sabido que el gran templo de Amón-Ra en Karnak posee su propia alineación celestial. En el solsticio de verano, el día más largo, el sol emergente se alinea con el eje principal del templo, enviando sus rayos a través de la monumental sala hipóstila, en un momento de puro teatro arquitectónico. Pero ahora, comprendemos algo aún más profundo. Los constructores de Karnak no alinearon un solo templo con el sol. Incrustaron múltiples eventos solares en su diseño, formando un calendario viviente de piedra, un observatorio cósmico para dioses y reyes. Y aquí es donde el misterio se intensifica. Esta entrada recién descubierta, que alguna vez se pensó que era meramente ornamental, no está alineada con el sol de verano, sino con su gemelo invernal. En otras palabras, la intención de Karnak trasciende la simple celebración de la luz en su máxima expresión. Honra también su retorno, el renacimiento, la promesa de la vida que se agita en las profundidades del invierno. Un ciclo eterno de muerte y renovación. Pero, ¿por qué ocultar este marcador celestial en el templo de Ptah? Ptah no era un dios cualquiera. En la mitología egipcia era el artesano divino, el gran arquitecto, aquel que imaginó el mundo y lo trajo a la existencia a través del poder de su palabra. Habló y el cosmos obedeció. Colocar un marcador solar en su santuario es un golpe maestro simbólico. No es solo un homenaje al sol, es una declaración de la creación misma, un recordatorio anual de que la luz, al igual que el mundo, nace de la oscuridad y del pensamiento divino. Imagine estar allí, en el frío de una mañana de diciembre, rodeado por milenios de piedra que han presenciado el mismo evento incontables veces. De repente la luz irrumpe. No en cualquier lugar, sino allí, exactamente donde una puerta ha estado esperando, como si buscara la aprobación del sol. En ese instante, uno no está simplemente en un templo. Se encuentra en presencia de un diseño celestial, un diálogo entre la roca y la estrella. Las implicaciones van más allá de la religión. Los arqueólogos ahora creen que los arquitectos egipcios utilizaron una sofisticada combinación de alineaciones estelares y solares para trazar sus lugares más sagrados. No se limitaban a construir templos, diseñaban experiencias. Eran ingenieros de lo sagrado, coreógrafos de la luz. El templo de Abu Simbel es, quizás, el ejemplo más célebre de esta maestría. Estos monumentos no eran estructuras pasivas, eran instrumentos, máquinas diseñadas para sincronizar el reino humano con los ritmos del universo. Eran la manifestación física de una creencia profunda, que la arquitectura podía ser un puente entre la tierra y el cielo, uniendo la vida efímera del hombre con la eternidad de los ciclos cósmicos. 2 veces al año, el 22 de febrero. Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora ha estado oculto durante mucho tiempo, y muy pocos conocen la verdad. Y el 22 de octubre, un rayo de sol atraviesa la penumbra del gran templo de Abu Simbel. Penetra en la oscuridad del Sancta Sanctorum para bañar con su luz las estatuas sedentes de los dioses Amón-Ra, Ra-Horakhti, y la del propio faraón deificado, Ramsés II. Pero una de ellas, la cuarta figura,
permanece perpetuamente en la sombra. Es Ptah, el dios del inframundo, el señor de las tinieblas, a quien la luz del sol jamás debe tocar. Estos alineamientos celestiales no eran errores de cálculo, eran metáforas talladas en la roca, un lenguaje cósmico codificado en la propia arquitectura. Y ahora, Karnak, el complejo religioso más vasto del mundo antiguo, se une a ese selecto panteón de maravillas solares. Pero detrás del asombro emerge una pregunta aún más profunda. ¿Cómo lo lograron? Sin satélites orbitando la Tierra, sin la guía del GPS, sin las herramientas de medición láser que hoy nos parecen indispensables, ¿cómo alcanzaron los antiguos egipcios esta precisión astronómica casi inconcebible? La respuesta parece yacer en una simbiosis perfecta entre el ingenio terrenal y una obsesión casi mística por los cielos. Excavaciones recientes sugieren un método de una paciencia infinita. Utilizaban largas líneas de visión, calzadas niveladas con una exactitud asombrosas estacas verticales, cuya sombra, meticulosamente registrada día tras día, año tras año, revelaba los secretos del arco solar. Durante décadas, incluso generaciones, habrían documentado el movimiento del Sol para luego incrustar ese conocimiento sagrado en los cimientos de sus construcciones. No construían solo para el espacio, construían para el tiempo. Y ahora, milenios después, finalmente estamos empezando a comprender su genio. Las imágenes satelitales de alta resolución, los escaneos láser tridimensionales y las simulaciones del movimiento solar nos revelan lo que los antiguos ya sabían. Sus templos no fueron erigidos únicamente como morada para los dioses, sino como instrumentos activos para interactuar con el cosmos. Cada muro, cada pasillo, cada umbral, era parte de un guión divino, una coreografía sagrada representada por la luz y la piedra. El descubrimiento en Karnak, sin embargo, plantea una posibilidad aún más fascinante. Si el umbral de una puerta se alinea con la precisión de un reloj con el solsticio de invierno, ¿qué más hemos pasado por alto? ¿Cuántas otras claves arquitectónicas yacen ocultas a plena vista, esperando a que el sol, en un día y una hora precisos, las revele? ¿Podrían otros grandes templos como Dendera o Edfu, incluso la Gran Pirámide de Giza, albergar alineamientos aún por descubrir que se activan solo en fechas específicas del año? Y de ser así, ¿qué propósito tenían estos eventos efímeros? ¿Eran el detonante de rituales secretos, de ceremonias de iniciación? ¿Eran mensajes enviados a los dioses, o quizás mensajes de los dioses, manifestados en un lenguaje de luz? La respuesta puede yacer todavía enterrada bajo siglos de arena y piedra, pero una cosa es ahora innegable. Los arquitectos de Karnak no eran meros canteros. Eran astrónomos, narradores de historias cósmicas. Y el propio templo es un mensaje imperecedero, escrito con el sol como tinta. Cada año, cuando la luz del solsticio se desliza a través de esa puerta sagrada, el templo vuelve a hablar, en el mismo idioma, con el mismo ritmo, a través de miles de años. Nosotros solo teníamos que aprender a escuchar. Así que la próxima vez que piense en el antiguo Egipto, no imagine un mundo estático de ruinas polvorientas. Imagine una civilización que podía dialogar con las estrellas y tallar ese diálogo en granito para la eternidad. Alinear la puerta de un templo con el sol puede parecer extraordinario, pero en Egipto eso es solo el principio. Porque enterrado bajo las arenas de Abidos, yace un lugar que no solo desafía las expectativas, sino la lógica misma. El Osireyón no es simplemente misterioso. Insinúa una tecnología hidráulica que parece pertenecer a otro tiempo, a otro mundo. Bajo las arenas del desierto de Abidos, a más de 560 kilómetros al sur de la Gran Pirámide de Giza, yace una estructura que desafía la lógica y la cronología aceptada de la historia, el Osirión. Oficialmente se atribuye su construcción al faraón Seti I de la 19ª dinastía, un vasto complejo subterráneo, originalmente techado por miles de toneladas de piedra, que hoy se abre al cielo como una herida en el tiempo. Pero aquí, en este lugar sagrado,
la narrativa oficial se desmorona. El Osirión no se parece a nada construido durante el Nuevo Reino. Oculto en las profundidades, su diseño y escala susurran una historia mucho más antigua, un eco de un tiempo olvidado. El primer enigma es su propia arquitectura. Mientras los templos faraónicos tradicionales siguen un eje lineal y rectangular, un camino simbólico hacia lo divino, el Osirión rompe con toda convención. Su planta, una anómala configuración en forma de L, y su cámara central, una isla de piedra rodeada por un canal, evocan un propósito distinto, un ritual desconocido. Esta divergencia no es un capricho estilístico, es una declaración fundamental que nos obliga a preguntar: ¿quiénes fueron sus verdaderos arquitectos y qué buscaban honrar en este santuario subterráneo? La relación con el templo contiguo de Seti I, una obra maestra del arte egipcio, solo profundiza el misterio. La evidencia arqueológica sugiere una verdad asombrosa. El Osirión es anterior al templo por siglos, quizás por milenios. Seti I no lo construyó, lo descubrió. Y al encontrar esta reliquia de una era inmemorial, erigió su propio magnífico templo a su lado, no como un acto de creación, sino de veneración. Fue un homenaje a una estructura que ya era antigua y sagrada cuando sus propios ancestros gobernaban Egipto. ¿Qué poder, qué conocimiento contenía este lugar para que uno de los faraones más grandes del imperio le rindiera semejante tributo? Pero es la escala de su construcción lo que nos transporta del misterio a lo imposible. El núcleo del Osirión está formado por colosales bloques de granito rosa, pilares monolíticos y dinteles ciclópeos, algunos con un peso que supera las 100 toneladas. Espera, esto no es todo. La parte más importante comienza ahora, y cambia todo lo que creíamos saber. Estas piedras masivas no son locales. Fueron extraídas de las canteras de Asuán, a más de 320 kilómetros al sur. Detengámonos a contemplar la magnitud de esta proeza. Implica transportar moles de 100 toneladas a través de cientos de kilómetros de desierto, y posiblemente por un Nilo cuyo curso no llegaba directamente a este emplazamiento. Todo ello, supuestamente, con las herramientas y la tecnología atribuidas a la Edad del Bronce. La narrativa convencional de trineos de madera, rampas de arena y fuerza bruta se enfrenta aquí a los límites de la credibilidad. Mover estos megalitos y luego ensamblarlos con una precisión milimétrica, creando juntas tan perfectas que apenas se puede deslizar una hoja entre ellas, es un desafío de ingeniería que desconcierta incluso a los expertos modernos. Sin evidencia de maquinaria avanzada, sin registros que detallen semejante empresa, el Osirión se erige como un monumento a una capacidad técnica perdida. ¿Cómo lograron una civilización, supuestamente sin la rueda para el transporte pesado o grúas de acero, ejecutar una obra de esta magnitud? Las piedras del Osirión no ofrecen respuestas. Solo guardan un silencio milenario, un eco de una historia que aún espera ser contada. Y en su mutismo, nos obligan a cuestionar no solo lo que sabemos, sino cómo lo sabemos, recordándonos que las arenas del tiempo aún ocultan capítulos enteros de la gran saga de la humanidad. En las arenas de Abidos yace un enigma tallado en piedra, una estructura que desafía las crónicas oficiales de la historia egipcia. Es el Osirión. Su existencia plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo fueron transportados y ensamblados estos monolitos colosales, algunos superando las 100 toneladas, con una precisión tan desconcertante? La arquitectura del Osirión, con un sofisticado sistema de techado de doble capa y cuñas de encaje perfecto, sugiere un dominio de la ingeniería que parece trascender con creces el conocimiento atribuido al Egipto de las primeras dinastías. El material elegido para su núcleo no hace más que profundizar el misterio. El granito rojo de Asuán. Trabajar esta roca ígnea de una dureza implacable exige herramientas y técnicas avanzadas, habilidades que, según los registros históricos convencionales, los egipcios aún no habían perfeccionado en los albores de su civilización.
Cortar y pulir estos bloques con tal exactitud habría sido una proeza incluso con tecnología moderna, y sin embargo, allí están, mudos testigos de un saber perdido. Otro de sus rasgos más Y ahora llega la parte de la que nadie habla. Pero aquí comienza el verdadero misterio. perturbadores es su silencio iconográfico. El Osirión presenta una ausencia total y absoluta de jeroglíficos o arte mural egipcio. En un agudo contraste con casi cualquier otro templo o monumento del Nilo, cuyas paredes son lienzos rebosantes de grabados, inscripciones e ilustraciones que narran la gloria de los faraones y los dioses, los muros del Osirión permanecen inquietantemente desnudos. A lo largo de la historia de Egipto, los templos eran organismos vivos, renovados y ampliados, donde cada generación dejaba su impronta. El Osirión, sin embargo, parece sellado en un tiempo anterior a esa tradición, una anomalía arquitectónica de austeridad sepulcral. Aún más insólita es su disposición subterránea, un rasgo profundamente atípico en la arquitectura sagrada egipcia. La estructura completa yace a casi 5 metros por debajo del nivel del suelo actual, lo que ha llevado a algunos investigadores a proponer una hipótesis radical, que el templo es inmensamente más antiguo que sus homólogos circundantes. La idea de que precede a la acumulación de arena y sedimentos que se ha depositado durante milenios sugiere una cronología que se remonta a una era anterior a que el desierto egipcio existiera en su forma actual. Los patrones de erosión hídrica hallados en el muro de piedra caliza que lo rodea añaden otra capa al enigma. Ciertos geólogos argumentan que estas marcas de desgaste solo pudieron ser causadas por un clima mucho más húmedo, posiblemente datando la estructura hacia el final de la última edad de hielo, cuando la región experimentaba lluvias torrenciales. Si esto fuera cierto, la construcción del Osirión se remontaría a más de 10.000 años, mucho antes del surgimiento de la civilización dinástica egipcia. Quizás el rasgo más fascinante del Osirión es la presencia constante de agua dentro de la propia estructura. La tecnología sísmica moderna ha revelado que la porción visible es solo la parte superior de un complejo mucho mayor, que se extiende al menos 15 metros por debajo del suelo actual. Bajo la superficie, los sondeos indican la presencia de cámaras huecas, cavidades que aún no han sido exploradas debido al agua que inunda perpetuamente el lugar. A pesar de múltiples intentos, los arqueólogos han sido incapaces de drenar el complejo. El agua parece reponerse a un ritmo alarmante, brotando de una fuente desconocida. Algunos proponen que su complejo sistema, que incluye canales, estanques y posibles compuertas, fue diseñado deliberadamente para controlar y manipular el flujo del agua. No sería una tumba, sino una especie de máquina hidráulica primordial, unida a las aguas subterráneas del Nilo. El Osirión no solo está construido sobre el agua, parece estar dialogando con ella. Así, la estructura permanece sumergida, tanto en agua como en misterio, guardando sus secretos más profundos. No es simplemente una ruina del pasado, es un eco de un capítulo de la historia humana que quizás nunca lleguemos a leer. Un recordatorio perpetuo de que las arenas del tiempo ocultan verdades mucho más extrañas y antiguas de lo que nuestra propia civilización se atreve a imaginar. En las arenas del tiempo, donde las civilizaciones se elevan y caen como dunas bajo el viento, yacen secretos enterrados no solo en la piedra, sino en el agua. La precisión de sus rasgos, la intrincada red de canales y conductos tallados con una exactitud casi matemática, apunta a una comprensión avanzada de la ingeniería hidráulica, un conocimiento que desafía todo lo que creíamos saber sobre la tecnología del antiguo Egipto. Si bien los egipcios fueron maestros de la irrigación, desviando las aguas del Nilo para dar vida al desierto mediante canales y cuencas, lo que encontramos aquí es de un orden completamente distinto. Las técnicas de gestión del agua del Asirio, como se ha bautizado a esta enigmática estructura, sugieren una sofisticación que parece pertenecer a otra era, a otro paradigma tecnológico. Y con cada nuevo descubrimiento, los misterios que rodean al asirio no hacen más que profundizarse. El enigma central, el corazón palpitante de este lugar, es un flujo constante,
una reposición incesante de agua dentro de la estructura que, sencillamente, desafía toda explicación lógica. James Westerman, un arqueólogo e historiador de renombre cuya vida se ha entrelazado con las sombras de esta ruina, ha pasado décadas estudiándola. Es una obsesión académica, una batalla intelectual contra un adversario de piedra y agua. Sus esfuerzos por desvelar los secretos del asirio lo han llevado a un punto de frustración casi existencial. En un intento audaz por ver el interior de sus cámaras inundadas, Westerman trajo maquinaria moderna al corazón del desierto. Incluso con una bomba industrial capaz de desalojar 500 galones de agua por minuto. Y ahora llega la parte de la que nadie habla. Pero aquí comienza el verdadero misterio. El nivel del agua se negaba a ceder. Al contrario, parecía subir, reponiéndose a sí mismo con una velocidad y un volumen que superaban la capacidad de la tecnología para vaciarlo. Era como intentar vaciar el océano con un cubo. Las propias palabras de Westerman, grabadas en su diario de campo, capturan la esencia de esta paradoja desconcertante. El agua emerge desde el interior de la estructura. Esto no debería estar sucediendo, especialmente en el desierto. Algo anómalo, algo extraño está ocurriendo aquí. En el año 2023, la investigación dio un salto cuántico. El equipo de Westerman empleó la tecnología más avanzada para analizar el agua misma, para interrogarla en su propio lenguaje molecular. Sensores de alta precisión midieron su presión, su temperatura, su conductividad y su composición química con una minuciosidad sin precedentes. Los resultados no fueron meramente sorprendentes, fueron una fractura en la comprensión convencional de la hidrología regional. El agua del Asirio poseía un perfil químico único, una huella dactilar isotópica que no coincidía con ninguno de los pozos, acuíferos o fuentes conocidas en cientos de kilómetros a la redonda. La investigación de Westerman sugirió algo aún más increíble. El agua estaba siendo forzada hacia arriba a través de la estructura, como si una fuerza desconocida, una presión colosal desde las profundidades de la Tierra, la estuviera propulsando. Su composición química y su perfil isotópico confirmaron que no se originaba en el cercano río Nilo, ni en los acuíferos locales alimentados por las escasas lluvias. La pregunta, entonces, se volvió inevitable y vertiginosa. ¿De dónde procede esta agua? El comportamiento del agua del Asirio se asemeja más al de un geyser, un pulso rítmico de las entrañas del Aquí es donde todo se vuelve realmente interesante. Lo que estás a punto de ver planeta. Pero esta analogía se derrumba ante la ausencia total de los signos típicos de actividad volcánica. No hay calor extremo, no hay emisiones de azufre, no hay temblores. ¿Existe acaso un manantial o un depósito subterráneo desconocido bajo la estructura, uno de una magnitud tal que ha permanecido oculto a nuestra geología moderna? ¿O podría el agua estar fluyendo desde una fuente aún más profunda, un río subterráneo primigenio aún por descubrir? Uno de los aspectos más fascinantes de esta agua anómala son sus propiedades únicas. Westerman, tras llevar a cabo exhaustivos estudios hidrológicos, descubrió que, una vez filtrada, el agua era perfectamente potable. Con el paso del tiempo, movido por la curiosidad científica y quizás por una conexión más profunda con el misterio que consumía su vida, Westerman comenzó a beber el agua con regularidad, y entonces notó algo extraordinario. Su vista, afectada por una miopía que lo había acompañado desde la juventud, comenzó a mejorar. Gradualmente, su dependencia de las gafas disminuyó hasta que, finalmente, ya no las necesitó en absoluto. Un examen oftalmológico posterior confirmó lo imposible. Su visión era perfecta. ¿Podría el agua del Asirio poseer propiedades curativas? Westerman está convencido de ello y continúa bebiéndola, atribuyendo la recuperación de su vista a sus cualidades misteriosas. Y hay una anomalía más. Una constante sutil pero inquebrantable que añade otra capa al enigma: la temperatura del agua. En un desierto caracterizado por fluctuaciones térmicas extremas, donde el día abrasa y la noche congela,
El agua que emana del Asirio mantiene una temperatura constante de 16,9 grados Celsius. Ni una décima más, ni una décima menos. Es una constante imperturbable, un ancla térmica en un mundo de extremos, sugiriendo una fuente tan profunda que las estaciones de la superficie no logran alterarla. El Asirio se erige, pues, no solo como una maravilla de la ingeniería antigua, sino como un desafío a las leyes fundamentales de nuestro mundo. No es simplemente una ruina que nos habla del pasado, sino un sistema activo que cuestiona nuestro presente. Cada gota de agua que brota de su interior es una pregunta. Cada misterio resuelto solo revela un horizonte de incógnitas aún más vasto. Quizás los mayores descubrimientos no residen en las respuestas que encontramos, sino en la profundidad y la audacia de las preguntas que nos atrevemos a formular ante lo inexplicable. Bajo las arenas eternas de Giza, en la sombra silenciosa de los monumentos más icónicos de la humanidad, yace un enigma que desafía nuestra comprensión del pasado. Oculto directamente bajo la calzada que conecta la Gran Esfinge con la Segunda Pirámide, se abre un portal a las profundidades de la Tierra, el Pozo de Osiris. Un descenso de casi 30 metros, esculpido con una precisión desconcertante en la roca madre de piedra caliza. No es una tumba, ni un templo en el sentido tradicional. Es un viaje vertical a través de 3 niveles distintos, cada uno más inquietante que el anterior. Un lugar que inspira una inquietud reverencial, un eco de un tiempo olvidado. Al alcanzar el fondo, el explorador se encuentra con un paisaje de otro mundo. Un sarcófago de granito, sumergido en aguas subterráneas cristalinas, oscuras y perpetuas. Pero es aquí, en este santuario inundado, donde reside el misterio central. El agua que lo rodea, filtrada a través de la meseta, mantiene una temperatura constante. Sin embargo, el agua dentro de la estructura es significativamente más cálida, registrando 23,8 grados Celsius. Esta anomalía térmica es una afrenta directa a la segunda ley de la termodinámica. El calor no puede fluir espontáneamente desde un cuerpo más frío hacia uno más cálido. Sin embargo, aquí, en las entrañas de la Tierra, una ley fundamental de la física parece ser desafiada. Una fuente de energía desconocida está calentando estas aguas, un motor invisible cuyo origen y mecanismo permanecen en el más absoluto misterio. Lo que se ve es solo un fragmento de la realidad. La estructura se extiende mucho más allá de lo visible, con cámaras ocultas y pasadizos que se pierden en la oscuridad, inaccesibles por el flujo constante de agua. El propio egiptólogo Zahi Hawass, de pie ante un túnel lateral en el nivel más profundo, admitió en su día que aún no había sido explorado. Poco después, ese mismo pasaje fue sellado, clausurando una puerta a lo desconocido. ¿Qué secretos podrían albergar esas cámaras sumergidas? ¿Qué verdades sobre sus constructores y su propósito se decidió que la humanidad no debía conocer? Cada respuesta que buscamos en el Pozo de Osiris solo engendra preguntas más profundas. Este lugar es innegablemente antiguo, quizás anterior a las propias pirámides, un vestigio de un capítulo perdido en la crónica de nuestra civilización. No es solo una estructura. Es un recordatorio de que bajo la historia que conocemos yace otra historia, mucho más extraña y compleja, esperando pacientemente en el silencio y la oscuridad.